palabras no falta pecado. Dios quiere quitar de nosotros ese espíritu de contienda, de conflicto, de pelea constante que nos ha llevado a la ruina. Y una de las verdades más poderosas que nos quiere enseñar es aprender a callar, ¿sí? En primera de Pedro 3:4 dice: de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, es decir, la salvación, la vida de ustedes les hablará sin palabras. Es importante esta acotación que dice de que en el siguiente versículo dice: ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. O sea, es una afirmación. No es necesario que hables tantas palabras a tu esposo o busques negociaciones o busques cambiar su manera de pensar. El hecho de que simplemente tu vida mismo refleje sin palabras hace que él sea ganado al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Dice: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. La belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Y otra versión dice: la belleza que nunca desaparece y que es muy valiosa para Dios. Es importante que nosotros entendamos algo. No está mal arreglarse. Realmente no podemos andar chimoltrufias por la vida. Tenemos que andar hermosas, atractivas para nuestros esposos. Muchas mujeres inclusive tienden a de pronto hacerse muchos tratamientos y en su cuerpo y cirugías y todo muy bien, mientras ese no sea su enfoque exclusivo. Porque déjenme decirles algo, señoras, el hecho de que yo cuide mi cuerpo o tenga un supercuerpo no es garantía de la fidelidad de mi esposo. La garantía en la fidelidad de mi esposo o de mi esposa me la da Dios. Y proviene de Dios, no de mi supercuerpo ni de mi superatractivo externo. Entonces, por eso, si bien es cierto que no podemos descuidar y debemos estar siempre lindas y siempre hermosas para nuestros esposos, más bien lo que debemos arreglar es nuestro interior, es esa belleza que no perece, que no se desvanece y que es tan preciosa para Dios. ¿A través de qué? De que se manifiesta con un espíritu no de contienda, sino tierno y sereno, apacible. El mundo entero, ¿sí?, ¿verdad?, siempre nos dice no te dejes, no seas tonta, porque Dios nos enseña algo que está completamente contracorriente, que es la sumisión, ¿verdad?, la sujeción y el respetar el lugar que Dios le dio a nuestros esposos en nuestra vida. Sin embargo, ese de que no te dejes, no seas tonta, no te dejes aplastar, ese es el arma más usada por Satanás. Es lo que más ha tenido encubierto todo este tiempo y es la hora de desenmascararlo públicamente. Esa es la forma en la que obra. Ese es el arma que usa de los demás para con nosotros, para llenarnos la cabeza de toda la basura con la que hemos crecido y mantenernos en ese plan para que no haya un verdadero cambio, porque el momento que hay un cambio en nuestra vida y en nosotros, eso es lo que impacta nuestra generación, nuestro matrimonio y nuestras futuras generaciones, en las venideras, para toda la eternidad, ¿sí? Entonces, muchos casos escuchamos palabras como: él no lo merece, pues, él no lo merece. Sí, mira los horrores que anda haciendo a mis espaldas o inclusive delante de mis ojos. Sin embargo, déjeme recordarle algo, que usted no lo hace por su esposo, lo hace por Dios. Y Dios no es deudor de nadie. Dios mira la fidelidad y la obediencia que nosotros podemos manifestar a través de esto. Y Él viene con grande galardón y grande bendición para aquellos que obedecemos. No lo haces para honrar solamente a tu esposo si crees que no lo merece. Eso lo haces para honrar específicamente a Dios. Y Dios a través de eso va a bendecir y va a tomar las riendas del corazón tuyo y del corazón de tu esposo para ser transformados, ¿sí? Aprendamos a ser fieles con lo poco para que Dios entonces pueda llevarnos a darnos ese milagro tan ansiado y llevarnos a lo mucho. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo callar, precisamente. Pero ¿y si hablo? Que sea con dulzura.
En Proverbios 16, del 21 al 24, dice: al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. Quien habla con dulzura convence mejor. Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. Quien se fija en lo que dice convence mejor. Las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Como ya lo hemos hablado anteriormente y como también podemos encontrarlo en otro versículo en la Biblia, es que nuestras palabras tienen el poder de sanar, tienen el poder de curar, tienen el poder de restaurar o tienen el poder de matar. Dios nos enseña cómo debemos hablar. En Efesios 4, del 2, y de ahí nos saltamos al 17 y al 18, dice: sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu Santo les dio. Ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas, son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios le da. Es impresionante cómo nosotros creemos que estamos viviendo nuestra vida y disfrutando cuando no ha sido así. No podemos disfrutar a plenitud de la vida que realmente Dios tiene para nosotros si no hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer. Y no porque somos títeres, no porque somos la obligación, no, es por amor, el amor que Él nos dio, el amor que no merecíamos y que es una forma de expresar nuestra gratitud y amor hacia Él. Es un compromiso que lo hacemos por amor. Y como veíamos acá, no debemos aceptar este tipo de comentarios tras los que hemos vivido toda nuestra vida. Por ejemplo, ay, la sumisa, ay, la que se deja, no te dejes. Tú lloras y él está con otra, búscate otra, arreas tu vida. Y cada tontería que, como dicen, son gente que no entiende nada y por eso no disfruta la vida que Dios da. Entonces esto nos lleva al punto de que, ay, la sumisa. Bueno, hablemos de sumisión entonces. ¿La sumisión acaso es una debilidad? En la actualidad se tiene un concepto erróneo y trastornado y deformado, también usado por Satanás como un arma para en la cabeza hacernos creer que el sumiso es débil. El sumiso es el que se queda simplemente callado y todos le pasan por encima. Y no hay nada más alejado de la realidad. El sinónimo de sumisión es sometimiento o acatamiento. Es una subordinación a la autoridad o a otra persona. Entonces estamos hablando de que la sumisión no es otra cosa que revelar la fortaleza de carácter, porque no cualquier persona puede tener una fortaleza de carácter como para refrenar sus propias emociones y no mandarlas desbocadas, ¿sí? Entonces vemos que la sujeción está ligada al dominio propio. Y en Proverbios 16 al 32 dice: vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. El que es verdaderamente fuerte se domina y aprende a dominar su lengua. Entonces, cuando nosotros tenemos esta perspectiva, realmente todo cambia. Realmente es para valientes, no es para débiles, ¿sí? Otra cosa importante, y esta es una sugerencia personal, el aprender a escuchar a nuestro esposo. ¿Cuánta importancia tiene escuchar a nuestro esposo? Hay algo que puedo compartirles de experiencia personal, es como Dios me ha enseñado que cada vez que yo escucho a mi esposo, eso me genera bendición. No solamente a mi vida, sino a nuestra vida, a nuestra relación y a nuestro matrimonio. Esposas, aprendan a escuchar a sus esposos. Son puestos como sacerdotes de su hogar, van a velar por ustedes, son carne de su carne, las van a proteger y siempre van a querer lo mejor para ustedes. Si quizás me dices, no, pero mi esposo ahora no está bueno, Dios lo puede y quiere y lo va a transformar en el hombre que Dios quiere que sea, en el esposo que Dios quiere que sea para ti. Pero primero tienes que aprender a ser la esposa que Dios quiere que sea para Él, ¿sí? Entonces es importante, escuchen a sus esposos. Eso traerá de manera grande una bendición. En Proverbios 24:6 dice: quien quiera pelear primero debe pensar, y quien quiera ganar debe saber escuchar.
Escuchemos a nuestros esposos. El escuchar a nuestros esposos, una vez más, me gustaría dejarlo con negritas, con cursivas, con resaltados, trae bendición. En Proverbios 25, 15 y 28 vamos a leer que dice: la paciencia vence toda resistencia, la cortesía vence toda oposición. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. O sea, si nosotros no controlamos nuestro carácter, somos como una ciudad en ruinas. Cualquier momento viene el enemigo y arremete contra nosotros y no estamos protegidos y nos desmandamos hacia la destrucción asegurada. Entonces, aquí hay algo importante y también me gustaría resaltarlo, que después que venimos aprendiendo acerca del no ser conflictivas, no ser contenciosas, de tener un espíritu apacible, de ser amables, de que si no tengo nada bueno que decir, mejor me callo. Pero ¿qué pasa si yo me callo? Si yo me callo, ¿quién me defiende? Y eso lo vamos a ver en Juan 14, del 15 al 18. Jesús promete al Espíritu Santo: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. Y en otra versión dice, quien les enseña, ¿sí?, hacia toda la verdad y les trae recuerdo todas las cosas. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí. Sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes, así, dentro de nosotros. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Yo realmente en la ocasión que pude leer esta versión, a mí me impactó muchísimo, porque si nosotros vemos que no va a dejarnos huérfanos, que tenemos en Él a un abogado defensor, me gustaría que veamos, por un momento nos detengamos y reflexionemos, ¿cuál es la labor de un defensor? La labor de un defensor es cuidar y proteger a algo o a alguien de algo. Es la protección, es el cuidado. ¿Y cuál es la función del abogado? La función del abogado es velar por nuestros intereses, así como en las películas cuando vemos, no voy a hablar nada, arregla con mi abogado, ¿verdad? O en su defecto el abogado dice, no hables, no digas, no negocies, no argumentes, yo soy el que me encargo de todo, déjalo todo en mis manos. Bueno, tenemos eso doble en el Espíritu Santo. No solamente es nuestro maestro, no solamente es quien nos enseña, sino también es nuestro abogado defensor, ¿sí? Tenemos quien vele por nuestros intereses, tenemos quien nos cuide, quien nos protege y sobre todo tenemos quien nos defienda. Entonces, ahí viene que si yo me callo, Dios se va a encargar de hacerle entender a mi esposo y de cambiar su corazón y de protegerme para que no me ofenda, para que no me agreda, aunque tal vez ese sea el caso de que estás viviendo en este momento, pues tienes quien te defienda, quien vea, quien cuide y quien proteja tu vida y todo tu ser. ¿Sí? No estás huérfana, no estás sola y aunque tú calles, hay alguien que te defiende. Y de pronto piensan, apoyadas en su propia prudencia, que está bien el hecho de demandar a los esposos que están separados por pensiones alimenticias, ¿sí? Y realmente basado en esto nos damos cuenta de que lejos de agradar a Dios, si nosotros hacemos algo como eso, y lejos de obedecerle siendo apacibles y armoniosas, nos convertimos en contenciosas y conflictivas. Y eso bajo ninguna circunstancia va a hacer que nuestro esposo sea transformado con nuestro testimonio o con realmente poder decir, sí, Dios me ha transformado, soy una mujer nueva. Entonces es importante que puedan entender, el hacer una demanda por alimentos es lejos de conseguir algo bueno. Quizás sí, a través de la ley se encargue de eso, pero no es lo que Dios quiere, porque tienes ya a quien te defienda. Y a través de las oraciones, que son poderosas, mover el corazón de Dios para transformar el corazón de tu esposo, para que sin que digas una sola palabra en el exterior, más que en tus oraciones, en intimidad con Dios, su corazón pueda cambiar y pueda comenzar la provisión. No necesitas ponerte en contienda porque entrarías en desobediencia. Y hay algo importante que me gustaría que prestemos atención, y es que en el momento que nosotros arrebatamos algo que le corresponde a Dios, nos convertimos en ladronas.
Entonces no solamente estamos robándole a Dios, también estamos siendo desobedientes. O sea, es importante tener ese punto claro, porque si no hay obediencia, no va a haber bendición, y entonces ¿cómo podemos nosotros hablar de que Dios nos está transformando o queremos una transformación en el corazón de nuestro esposo si primero no la hay en el nuestro? Yo creo que esa es una de las lecciones más importantes que nosotros aprendemos en este proceso, y es el hecho de que Dios se transforma en nuestro mediador, ¿sí? Así como, por ejemplo, nosotros pensamos que tal vez deberíamos hacerlo en nuestras fuerzas, que no hay otro camino, que patatín patatán. Realmente, así como dice la Biblia, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, así también no hay mediador entre el esposo y la esposa que no sea Dios mismo. Es importantísimo. Todas las cosas que nosotros quisiéramos decir, hablar o hacer van a empeorar las cosas. Si hablamos mucho, caemos en pecado, ¿sí? Porque queremos nosotros con nuestras fuerzas o con nuestras intenciones hacerlo, y no es con nuestras fuerzas ni con nuestras intenciones. Tenemos un abogado defensor que a través de nuestras oraciones cambia los corazones, cambia el corazón más endurecido, porque no hay nada imposible para Dios. Ahí se muestra realmente el poder de Dios. Hay temas que tienen que pasar un filtro, y ese filtro es Dios. No todo lo que nuestra cabeza piensa debe salir a través de nuestra boca. Si no edifica, si no es bueno, si no es apacible, si no es dulce, si no es amable, ¿sí? Para eso tenemos el filtro de que es Dios en nuestras oraciones, en nuestra intimidad. Es a través de Él que nosotros hablamos sobre una situación cuando nos duele, cuando nos afecta, cuando no podemos llegar a nuestro esposo, cuando hemos hablado miles de veces con nuestro esposo y tal vez no cambia eso que nosotros queremos o deseamos o anhelamos, que realmente pueda comprendernos o hacernos sentir comprendidas. No se trata de una manipulación, se trata de llevar a Dios y poner delante de Él en rendición nuestro corazón y nuestras peticiones. Cuando nosotros hacemos eso, el poder de Dios se mueve de una manera tan grande que nosotros comenzamos a ver, sin haber exteriorizado o hablado con nuestro esposo, cómo su corazón comienza a cambiar. Y entonces nos damos cuenta de que Dios se vuelve nuestro mediador. Y eso es importantísimo para el resto de nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Es una verdad muy grande y muy poderosa que puedo ser testigo y dar fe el día de hoy de que es realmente 100% comprobada, que trae bendición a nuestra vida cuando nos quedamos quietas y calladas, y cuando dejamos que nuestro abogado defensor se encargue de nuestra causa. No seamos desobedientes y no le arrebatemos lo que le corresponde a Dios, no le robemos. Bien, a través de esta situación no solamente va a afianzarse nuestra relación con Dios, sino también nuestra confianza en Él. Y ahí es cuando lo que hablábamos en la ocasión anterior, nuestras raíces profundas en nuestro amor en Él van a crecer, porque se va a estrechar más nuestra relación con Él. Podemos ver que es un Dios real, que no es un Dios que está lejos o que simplemente al que le pido, sino también es un Dios el que se muestra así, que con tus propios ojos vas a poder verlo, ¿sí? Buscamos consejos en terapeutas, buscamos consejos en pastores, en guías, lo cual no está mal. Está bien si tienen la madurez y la espiritualidad, la madurez espiritual como para poder guiarnos. Sin embargo, dice Proverbios 18:18 que los pleitos más difíciles hay que ponerlos en las manos de Dios, no en nuestras propias manos. En Proverbios 19:14 menciona: la esposa inteligente es un regalo de Dios. Qué forma tan hermosa de dignificarnos una vez más. ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos siendo realmente inteligentes? ¿No lo hemos sido? ¿Estamos actuando con sabiduría o con necedad? No hay rey que cometa errores si deja que Dios lo aconseje. No cometamos ya más errores, ya los hemos cometido muchos y es hora de comenzar de nuevo. Entonces busquemos realmente el consejo de Dios. Y recuerden una vez más que todas estas cosas de permitir un cambio dentro de nuestro corazón, lo hacemos en primer lugar por aquel que nos rescató, por aquel que nos amó, por aquel que nos dio la vida. Entonces dice: en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, de acuerdo en todo, no en conflictos. Sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta,
No contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Porque como dice la Biblia, los que de todo corazón desean vivir y ser felices deben cuidarse de no mentir y sobre todo de no hablar mal de otros, ni exponer a su cónyuge públicamente ni los pecados ni los errores de su cónyuge. Deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos. Porque el Señor cuida a los que hacen el bien y escucha sus oraciones y está en contra del malvado. ¿Quién puede hacerles mal si ustedes insisten siempre en hacer el bien? Nadie. Pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. No le tengan miedo a nadie ni se asusten. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Puede tener un efecto en el que nos hayamos sentido identificadas a plenitud. En algún momento también yo me sentí de esa manera. En algún momento fui necia y destruí con mis propias manos mi hogar. Sin embargo, Dios me sacó de esa necedad y me llevó al conocimiento de su sabiduría, de su amor, de su obediencia. Y en el momento que nosotros nos sentimos identificadas con esto, pueden pasar dos cosas. Pueden llevarnos a un arrepentimiento o a una culpa. La culpa, por lo general, es causada por Satanás, para causarnos opresión, para mantenernos todo el tiempo señalándonos. Como la Biblia dice, Él es el acusador y está acusándonos día y noche. Entonces, esa es la culpa. Pero Dios no quiere trabajar de esa manera con nosotros. No es a través de la culpa, sino a través del arrepentimiento. Ese arrepentimiento de reconocer realmente que hemos venido haciendo mal. Si bien es cierto, a veces nos creemos buenas o que hemos sido buenas esposas, pero si no entendemos que esta es la base de todo, no lo hemos estado haciendo bien. No es solamente nuestro cónyuge el que está en pecado porque está con otra mujer o está en adulterio o está en otro tipo de cosas, el que está en pecado. Nosotras, al haber hecho esto, al no obedecer lo que Dios ha querido o establecido como plan en nuestras vidas, también hemos pecado. Sin embargo, hay una buena noticia, y es que Él vino para justamente al confrontarnos con nuestra realidad y poner como un espejo con reflectores en nosotros y mostrarnos nuestro pecado. No es para vergüenza, sino para darnos libertad. Su palabra dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de absolutamente toda maldad. Este es el tiempo en que nosotros podemos confesar nuestros pecados, poderle pedir perdón a nuestro Señor por nuestro comportamiento, por lo cegadas que hemos estado, por vivir una vida en la que hemos venido con mensajes o con ideologías transmitidas de generación en generación. Dios está dispuesto a perdonar todas aquellas cosas que se han traducido como rebeldía nuestra delante de Él. Él está dispuesto a que tú, si tú lo invitas a tu corazón, a tu vida, a hacerlo el Señor de tu vida, a aceptar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y ponerle el primer lugar en tu corazón. Él está dispuesto a perdonar todo, a que las cosas viejas pasen y a hacer todo nuevo. Su palabra dice, las cosas viejas pasaron, ya quedaron atrás, ya no se vuelve a acordar. He aquí hago todo nuevo. El único que tiene el poder de hacer todo nuevo, el único poder de hacer todo lo imposible, porque esa es su especialidad, es el que nos llama ahora a hacernos una mujer nueva, una mujer obediente, una mujer que se sujete, una mujer que respete, una mujer que sea la honra y la corona de su esposo. Que seamos una mujer, Proverbios 31.